cuatro documentos, uno de 1583, uno de 1587, uno de 1589 y finalmente uno de 1604, que dan cuenta de la producción del vino y el aguardiente de uva ya en el siglo XVI, específicamente con recipientes que estaban almacenados y también con la caldera de cobre que se utilizaba para el proceso de preparación del aguardiente. Todo ello en los protocolos notariales de Ica, es decir, en la antigua villa de Valverde, en lo que el día de hoy se llama Ica. Entonces, es un tema fundamental, ¿no? que refuerza la identidad, pero sobre todo la peronidad del pisco, que creo que es indudable. Sí sería bueno, señor Moro, ¿cómo está? Muy buenos días, que nos dé mayores detalles de lo que se ha descubierto y cómo es que se encuentra este documento después de tanto tiempo. Exitosa. Sí, claro que sí, Jesús, ¿cómo estás? Un saludo cordial. Y bueno, efectivamente, la investigación histórica que realizamos del Archivo General de la Nación y obviamente del sector cultura al que pertenecemos, ha dado frutos importantes, ¿no? Hace aproximadamente unos 3 meses decidimos en esta gestión dedicar esfuerzos de investigación específicamente para indagar en los protocolos notariales del siglo XVI y XVII, buscando e indagando información respecto a la producción del aguardiente de uva que denominamos pisco. Entonces, hace muy poco tiempo realmente hemos descubierto, y bueno, y seguimos descubriendo, la semana pasada salió otro documento importante, cuatro documentos, uno de 1583, uno de 1587, uno de 1589 y finalmente uno de 1604, que dan cuenta de la producción del vino y el aguardiente de uva ya en el siglo XVI, específicamente con recipientes que estaban almacenados y también con la caldera de cobre que se utilizaba para el proceso de preparación del aguardiente. Todo ello en los protocolos notariales de Ica, es decir, en la antigua villa de Valverde, en lo que el día de hoy se llama Ica. Entonces, es un tema fundamental, ¿no? que refuerza la identidad, pero sobre todo la peronidad del pisco, que creo que es indudable. Bueno, el pisco es nuestra bebida bandera. ¿Estos documentos podrían servir para zanjar esta discusión que siempre tenemos con Chile o no? Totalmente, es una evidencia irrefutable y por escrito que evidencia la producción y además el uso de elementos que usamos hasta el día de hoy. En aquel entonces usaba la caldera de cobre, hoy es el alambique, ¿no? Y todo el material de cobre, pero ya está plasmado en los documentos y está evidenciado los residuos del proceso del desarrollo del aguardiente, pero además en los contratos se establece claramente que había empresas que se dedicaban a la producción del vino y al aguardiente de uva. Ok, ¿hay algún tipo de marca en específico que el documento contenga o no? No, en realidad son dos compañías que una establecida por don Manuel Asante y también por el señor Capello, ¿no? Que hemos encontrado específicamente la evidencia en este documento de 1587 en los que disuelven su sociedad, su empresa, indicando que quien demanda en este caso pide la devolución de lo que había aportado para la sociedad, ¿no? Entonces digamos que ahí en ese inventario se evidencia la aportación de najas de aguardiente y también la mencionada caldera de cobre. Sí, sería interesante tener un poquito más de detalles de lo que dice el documento, ¿no? O sea, al margen de la ruptura de la sociedad que tenían. Es decir, no sé si se detalla, por ejemplo, el tema de la producción, el tipo de uva que utilizaban para hacer este tipo de aguardiente. ¿Existe claro el término pisco como bebida o no? No, en esta época todavía estamos hablando del siglo XVI. Todavía no se usa la denominación pisco, se habla específicamente de aguardiente de uva como tal, y se utilizaba también, sobre todo, no solamente o sea, no era un elemento para el consumo, digamos, masivo como es el día de hoy, ¿no? Sino normalmente las clases acomodadas, ¿no? Los españoles que vivían en esas tierras, lo que usaban o tomaban era normalmente el vino, ¿no? Que era el licor preferente que se consumía, pero además el aguardiente en aquel entonces también lo consumían no las clases altas, sino las clases trabajadoras, ¿no? Y también los indígenas. Claro, bueno, Entonces, el origen de nuestros espirituosos es bastante interesante, ¿no? Porque claro, con la conquista llegan algunas bebidas como esta, ¿no? Basadas en la producción de uva. El valle se fue adaptando poco a poco hasta tener las propias uvas que son consideradas patrimoniales.
Correcto, es correcto. ¿no? Y también, y toda la gran variedad de uvas pisqueras que conocemos hoy, en aquel entonces no se tendrían, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la quebranta es una uva criolla, ¿no? Entonces, en esa época se utilizaba el insumo principalmente para utilizar y para producir vino, y también luego ya un derivado que era el aguardiente de uva. ¿Qué se va a hacer con estos documentos? Bueno, en principio están siendo procesados para ser restaurados. Hay que decir que esta documentación llegó al Archivo General de la Nación en la década del 70, procedente de una notaría. Entonces, no se tuvo digamos, el cuidado adecuado. Muchos tienen algún nivel de deterioro, los estamos restaurando en el taller de restauración y estamos tramitando próximamente su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de estos documentos, y también estamos trabajando en conjunto con la Biblioteca Nacional del Perú para poder declarar 4 mapas del siglo XVI y XVII que hablan de la ubicación del pisco, que son documentos de la colección de Johnny Schuller. Ah, de Johnny Schuller. Bueno, Johnny es cultor, ¿no? Obviamente del pisco, es una de las personas que más trabajan en ese tipo de identidad. Sí, yo creo que el tema es articular el esfuerzo desde el gobierno nacional, pero también a los productores, a los cultores de la cultura pisquera. En este caso, Johnny Schuller, como presidente de la Academia Nacional del Pisco, también trabaja con nosotros articuladamente, porque finalmente esto tiene que ver con un tema importante, que es el objetivo de nuestro país, que es revalidar y sobre todo realzar, ¿no?, la importancia de nuestro patrimonio inmaterial, que es el pisco. Sí, bueno, esas cosas tenemos que en todo caso siempre protegerlas, ¿no? Para evitar problemas de denominación de origen, que son importantes, como por ejemplo para la producción de estos espirituosos que tenemos a la mano. Bueno, entonces el pisco cada vez certifica que es peruano. Ya es una bebida mundial de alto consumo. El peruano ya lo está adaptando cada vez más a su paladar, y las técnicas de destilado, por ejemplo, el pisco ya son de otro nivel. Y estos documentos aportan justamente a zanjar esta discusión que hemos tenido por años con Chile. Sí, hay que tener en cuenta, permíteme decir que la documentación que guarda el Archivo General de la Nación sirve justamente para sustentar nuestro patrimonio, en este caso el pisco, pero hay otros temas importantísimos que también custodiamos, sí, lo sé perfectamente. y también validamos los derechos de los ciudadanos. Así es. Una consulta, sí, el Archivo General de la Nación es básicamente nuestra historia, o sea, ahí hay hasta los nombres nuestros, de nuestras familias. Si buscamos, por ejemplo, un poco de árbol genealógico, saber por dónde va la cosa. Así es. ¿Cómo está el Archivo General de la República? Porque surgió la controversia del traslado, ¿no es cierto?, un depósito que no era el adecuado para los archivos que se tienen. Sí, justamente con motivo de esta resolución que nos notificaron hace 2 años, iniciamos un proceso de inventario, y así que aprovecho para darte a conocer que tenemos el 90% del inventario del archivo histórico ya concluido. Esperamos terminar en agosto este proceso tan importante, que es identificar la documentación, que por primera vez en la historia vamos a saber qué es lo que tiene el Archivo General de la Nación a nivel de unidades de conservación. Tenemos el archivo judicial, que también custodiamos ya al 100% el inventario, y estamos avanzando muchísimo también bastante con el tema del archivo notarial, que son los documentos que están en el sótano del Palacio de Justicia, y que evidentemente con motivo de este desalojo y este juicio que perdimos en última instancia hace 2 años, hemos tomado una serie de medidas, ¿no? Eso. Sí, bueno, hay que cuidar nuestra documentación, es importante eso. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Jesús, muy amable para ti. Bien, gracias a Ricardo Morou Heredia, jefe del Instituto de Archivo General de la Nación. Y más seguridad también para el Archivo General de la Nación, para evitar el robo de documentos. Algunos son muy caros si es que llegan a manos de coleccionistas. El otro tema también es cuidar nuestro patrimonio en cuanto a libros, ¿no? Hay muchos incunables. Los incunables son libros históricos, ¿no?, de primeras ediciones que pueden costar miles y miles de dólares, y que se han ido perdiendo también por la falta de atención y seguridad a este tipo de archivos.